Mis padres y mi hermana abandonaron a mi hija de 17 años en el desierto, sin agua, bajo un calor abrasador de 45 grados. Todo comenzó cuando mis padres y mi hermana Claire propusieron llevar a los niños a una excursión de fin de semana en Arizona. Querían pasar tiempo en familia y ofrecieron hacerse cargo de Allison y de los hijos de Claire, Mason y Chloe. El mayor de todos tiene 17 años. Al principio, Allison dudó porque nunca había tenido una buena relación con mi familia. Sin embargo, Claire le envió un mensaje diciendo, empecemos de nuevo, solo nosotras y los niños. Mi madre repitió lo mismo, dejemos que la conozcamos mejor, necesitas un descanso, Rosabella. Estuve a punto de negarme, pero mi hija me miró y preguntó, ¿y si esta vez hablan en serio? Entonces acepté. Pronto dejé de poder comunicarme con ella. Recibí una notificación de que la batería de su reloj estaba a punto de agotarse. Intenté tranquilizarme diciéndome que quizá no había cobertura, que tal vez estaban fuera de alcance o que el reloj se le había caído en el coche. Aún así abrí el mapa del GPS, y en cuanto vi la ubicación sentí como todo dentro de mí se congelaba. El punto marcado no estaba cerca de ninguna carretera ni de un pueblo. Era un sendero perdido en pleno desierto, a kilómetros de la autopista, rodeado de arena roja, formaciones rocosas y un calor que ya al mediodía había alcanzado los 46 grados centígrados. Llamé a mi madre. Contestó al segundo tono, como si hubiese estado esperando. Me dijo con total calma, se alejó un poco, se enfadó por algo y dijo que necesitaba espacio. Claire, en el altavoz, intervino de inmediato. Está siendo dramática, Rosabella, ya sabes cómo es. No respondí nada. Colgué, porque si seguía escuchando iba a decir algo de lo que después me arrepentiría, y no tenía tiempo para perder en una discusión. Abrí mi ordenador, reservé el primer vuelo disponible a Flagstaff y marqué un número antiguo que llevaba años guardado en mi teléfono. Hacía mucho que no hablábamos, pero una vez compartimos un verano entero recorriendo cañones. Él como instructor de supervivencia en la naturaleza, yo como la madre demasiado preparada y al borde del agotamiento. Contestó también al segundo timbre. Te necesito, le dije. No preguntó nada, solo respondió, ¿en qué aeropuerto? No recuerdo bien cómo pasé el control de seguridad, porque mis manos temblaban sin cesar, pero mi mente estaba clara. Había en mí una lucidez helada, un enfoque que no sentía desde el parto o quizá desde mi divorcio. Esa clase de determinación que no permite espacio para la rabia, solo te mueves, actúas y sobrevives. La imagen de Allison no salía de mi cabeza, su sombrero ridículo para el sol, su mochila con la cámara, su botella de protector solar de factor 70. Yo misma la había ayudado a hacer la maleta 2 días antes. Le pedí que prometiera hidratarse. Ella rodó los ojos, yo la abracé 2 veces y le repetí te quiero 3 veces, como una ingenua que creyó que eso la protegería. Cuando el avión aterrizó, Luis ya me esperaba junto a los jeeps de alquiler. Traía agua adicional, un mapa de senderos y un botiquín. Me miró fijamente y dijo, vamos a encontrar a tu hija. Llegamos al inicio del sendero 1 hora antes de la puesta de sol. No había coches, ni excursionistas, solo una estación de guardabosques abandonada a 1 kilómetro de distancia. Le mostré a Luis el rastreador. Frunció el ceño y comentó, ella está muy lejos del camino principal. Si no se mueve, no es buena señal. Asentí en silencio, incapaz de hablar, porque si abría la boca iba a gritar o vomitar. Empezamos a caminar. El aire quemaba como si intentara arrancarme la piel. La arena se colaba en mis botas, mi corazón golpeaba con fuerza en mis oídos. Pasamos junto a un cauce de río seco, encontramos un envoltorio de barra de granola y después una bufanda, la bufanda de Allison, atada a una roca como señal. Luis la levantó y dijo, ella está intentando ser encontrada. Mis piernas casi se doblaron bajo mi propio peso. Seguimos avanzando. En un momento creí ver a lo lejos una silueta, una sombra, pero resultó ser nada, solo el calor engañando a mi vista. Mis labios se agrietaban, dejé de limpiarme el sudor del rostro. Cada segundo que pasaba pesaba como una eternidad. Pensé que si hubiera esperado 1 hora más, ella todavía estaría con vida. Y aún así, ni una sola vez, ni por un segundo, me permití llorar, porque las lágrimas no arreglan nada, lo que salva es moverse. Encontramos una botella de agua tirada de lado en el polvo. Louise la recogió, aún estaba tibia. Dijo, está cerca. Trepamos por una cornisa rocosa mientras el sol se volvía anaranjado a nuestras espaldas. Fue entonces cuando lo vi, un destello de movimiento bajo un saliente irregular, algo encogido. Corrí antes de que Luis pudiera decir una palabra. Y allí estaba Allison.
Sus ojos entreabiertos, los labios resecos, la piel enrojecida, todavía con ese estúpido sombrero para el sol y, apenas, con vida. Me arrodillé y le estreché entre mis brazos. Su cuerpo ardía como una estufa. Murmuró algo, apenas podía escuchar. ¿Qué?, le pregunté, limpiándole el polvo de las mejillas. Me quitaron la mochila, susurró. A propósito. No respondí, no todavía, porque lo que dijo después me rompió por dentro en dos mitades. Y esa parte de la historia no se ha contado, hasta ahora. Déjenme decirles algo sobre mi familia. Nosotros no practicamos la hostilidad abierta, eso sería demasiado honesto. Lo nuestro es la crueldad educada. Lo nuestro es, amamos a todos por igual, pero con un sin embargo escondido detrás. Hablemos de Claire por un momento. Claire, mi hermana menor, siempre fue la elegida, la ruidosa, la brillante. Podía suspender una asignatura y aún así recibir un pastel por haberlo intentado. Yo, en cambio, saqué una F una vez y mi madre me preguntó si estaba distraída por los chicos. No fue violento, ni dramático, ni obvio. Y eso lo hace peor. De niñas, Claire podía ser desordenada, caprichosa, creativa. Yo debía ser tranquila, servicial y callada. Cuando Claire hacía una rabieta en acción de gracias, recibía un baño caliente y una cabaña de mantas. Cuando yo lloraba, me decían que arruinaba el ambiente. Y lo creí durante años. Creí de verdad que había algo mal en mí, algo excesivo o insuficiente. Pero entonces nació Allison. Y por primera vez en mi vida, alguien me miró como si yo fuera el sol. Allison no era ruidosa ni tímida, era aguda, observadora, un poco intimidante si soy honesta. Hacía preguntas difíciles a los 5 años y no sonreía solo porque alguien se lo ordenara. Me recordaba a mí misma, pero mejorada. Mis padres nunca supieron qué hacer con ella. Intentaron a su manera, le compraron bolígrafos de purpurina y suéteres rosas. Ella prefería sudaderas negras y aprenderse de memoria leyes estatales por si acaso. Así que ellos sonreían, la incluían, hasta que la abuela Rose intervino. Mi abuela Rose es una mujer imponente, del tipo que afila sus propias tijeras de jardín pero aún envía notas de agradecimiento escritas a mano. Tiene 92 años y, si le ordenara a un tornado esperar hasta que terminara el desayuno, probablemente lo haría. Se encariñó con Allison de inmediato. Por fin, dijo, la segunda vez en esta familia que alguien escucha de verdad. Ellas dos se volvieron inseparables, más cercanas que con cualquier otro miembro de la familia. Yo lo veía, pero no me interponía, porque era la única ocasión en que observaba a Allison bajar la guardia. Rose supo reconocer en ella lo que los demás nunca se molestaron en ver. El mes pasado, Rose me invitó a su casa. Sirvió galletas de mantequilla, y sobre la mesa estaba su testamento. La mitad de lo que deje será para Allison, me dijo. El resto será para los hijos de Claire. No discutas. Yo no lo hice. Ni siquiera hablé durante un minuto entero. Ni Allison ni yo lo habíamos pedido, pero comprendí lo que aquello significaba. Sabía que iba a encender un incendio. Claire lo descubrió 4 días después. No me pregunten cómo, mi familia tiene más filtraciones que una puerta mosquitera en medio de un huracán. Me llamó, y en cuanto contesté ya estaba gritando, ¿estás bromeando? Son 3 niños contra 1, ¿de verdad estás de acuerdo con esto? Yo no escribí el testamento, le dije, lo hizo Rose. Pues tú, desde luego, no intentaste detenerla. Me colgó. 1 hora más tarde, llamó mi madre, sabes que Claire está pasando por un mal momento, ¿verdad? Su trabajo, los niños, su matrimonio. Yo no soy responsable de su matrimonio, respondí fríamente. Solo tiene miedo de que tu hija esté manipulando a Rose. Esa palabra. Manipulando. Allison, que ha pasado su vida entera analizando los gestos de los demás para descifrar lo que no dicen. Allison, que siempre responde estoy bien aunque no lo esté, solo para no incomodar a nadie. ¿Manipuladora? ¡Qué ironía! Después de eso, el ambiente se volvió más frío. Silencioso, por supuesto. Allison quedó fuera de los grupos de chat. Uno de los hijos de Claire cumplió años, todos publicaron fotos, pero en ninguna aparecía Allison, a pesar de que estuvo allí. Ese día volvió a casa y me preguntó, ¿crees que me odian? Yo le respondí que no, aunque mentí. Después llegó la repentina invitación, llevemos a los niños a Arizona, dijo mi madre por teléfono, un pequeño viaje para estrechar lazos, sin presiones, solo Claire, los primos, nosotros y Allison. Pregunté por qué ahora. Porque es familia,
Deberíamos intentarlo todos, contestó. Claire envió a Allison un mensaje de seguimiento. Empecemos de verdad desde cero esta vez. Allison se quedó mirando la pantalla largo rato y luego dijo, ¿y si esta vez es distinto? Debería haber dicho que no, pero yo también quería creerlo. La ayudé a preparar la mochila, la hice revisar 3 veces el cargador, el protector solar, los bocadillos de repuesto. Le di mi habitual discurso sobre la hidratación. Ella rodó los ojos. Actúas como si fuera a caminar sola por el Valle de la Muerte, me dijo. Yo no reí. Antes de que saliera, la abracé 2 veces y le repetí te quiero 3 veces. Volvió a poner los ojos en blanco, pero esta vez también sonrió un poco. Y luego se fue. Según lo que me contó después, ocurrió el tercer día. Estaban caminando por una cresta árida, en algún lugar al oeste de Flagstaff. Claire le dijo, ve a tomar unas fotos por aquellas rocas de adelante, aquí te esperamos. Allison obedeció, avanzó con la cámara en la mano, entusiasmada, confiada. 10 minutos después, al girarse, el coche ya no estaba. Al principio pensó que tal vez habían conducido alrededor para encontrarla en el otro lado. Pero pronto se dio cuenta de que su bolso había desaparecido. No la pequeña mochila donde llevaba solo el teléfono, el reloj y agua, sino su bolso principal, el que tenía el cargador extra, el localizador GPS de emergencia, la segunda botella de agua, el mapa, la mezcla de frutos secos, su identificación. Todo. Esperó 2 horas antes de dejar de esperar. Luego escribió una nota y la guardó en su calcetín, por si acaso. Me llamo Allison, mi familia me abandonó, el número de mi madre está en mi bolso de la cámara, por favor llámenla. Eso fue lo que me contó en el hospital. Pero en aquel instante, sobre la roca, su cuerpo débil entre mis brazos, lo primero que dijo fue otra cosa, me quitaron la mochila a propósito. Y entonces supe que no era simple descuido ni mera crueldad inconsciente. Era un plan. Un plan silencioso, cruel y premeditado. Porque si algo le ocurría a Allison, ellos pensaban que el testamento cambiaría, que todo iría a los hijos de Claire. Creyeron que podrían hacerlo parecer un accidente, que ella se había extraviado, que no soportó el calor. La subestimaron, como siempre lo han hecho. Y a mí también, porque olvidaron quién la había criado. No grité. Ni siquiera los llamé. Pero abrí una carpeta en mi teléfono, la que guardaba por si acaso. Llevaba tiempo acumulando pruebas, más del que ellos imaginaban. Hay algo enfermizo en ver a tu hija dormir en una cama de hospital, incluso cuando está estable, incluso cuando la enfermera asegura que se pondrá bien. Porque lo único en lo que podía pensar, de pie allí con un vaso de café de máquina y la arena todavía pegada a mis botas, era en lo cerca que habían estado de lograrlo, en lo cerca que estuve de perderla, y en lo calmadas que sonaban sus voces al teléfono cuando pregunté dónde estaba. El médico dijo que fue agotamiento por calor y deshidratación moderada. No lo suficiente para ser fatal, no esta vez. Pero sí lo bastante para que un par de horas más hubieran inclinado la balanza. Lo bastante para que sus riñones se resintieran y para que su corazón bordease una línea de arritmia peligrosa. Louise se quedó conmigo en el pasillo mientras le pasaban fluidos por vía intravenosa. No habló mucho, solo me dio una botella de agua y levantó una ceja. Yo dije, la dejaron atrás. Él respondió, ya me lo imaginaba. Seguí mirando la pared, le quitaron la mochila. Él asintió, querían tener negación plausible. ¿Crees que les servirá?, pregunté. Louise bebió un sorbo de café y dijo, depende, ¿quieres hacerlo en silencio o hacer ruido? Empecé en silencio. Hice llamadas, recopilé cada foto, cada mensaje de texto, cada correo de voz. La mochila de la cámara que Allison había escondido bajo la roca aún contenía su cámara de vlogs, porque, por supuesto, ella tiene 17 años y lo graba todo. Resultó que estaba filmando justo cuando Claire le dijo que fuera a explorar la cresta. La grabación era temblorosa, pero clara, la voz de Claire diciendo ve a tomar unas buenas fotos, aquí te esperamos, y la respuesta de Allison, de acuerdo, seré rápida. Después, nada. Silencio. 10 minutos más tarde, con la cámara aún encendida en su mano, se escucha su susurro, ¿dónde se metieron? Subí el video a la nube, lo guardé en 3 discos duros y saqué capturas impresas. Luego revisé el registro del GPS de su reloj, mostraba cómo caminaba, se detenía, retrocedía, avanzaba de nuevo, daba vueltas, y finalmente se quedaba inmóvil durante 2 horas enteras. Hasta que, por fin, apareció mi propio icono en el mapa, como un crescendo digital. No llamé a mi familia. No envié ni un solo mensaje de texto,
pero sí escribí un correo electrónico al abogado de la abuela Rose, un hombre llamado Benson, que una vez me mandó una disculpa escrita a mano por derramar vino en mi abrigo en una fiesta de fin de año hace 5 años. Él también se encargaba de los asuntos de Rose, su herencia, su fideicomiso y cada actualización de su testamento desde los años 90. Asunto del correo, urgente, respecto al incidente en Arizona. Adjunté el video, el registro del GPS, el informe de admisión hospitalaria de Allison, el escaneo de la nota que había guardado en su calcetín y una copia del mensaje de texto de Claire invitando a Allison al viaje. No incluí comentarios, solo hechos. Benson respondió en menos de una hora. Recibido, cita con Rose mañana por la mañana. La segunda llamada la hice a la oficina del sheriff local. No al 911, no a una línea de emergencias, sino una llamada tranquila a un pequeño departamento en las afueras de Flagstaff. Pedí hablar con el detective que llevaba casos de personas desaparecidas y accidentes en senderos. Expliqué todo en frases breves y concisas. ¿La reportaron como desaparecida? No. ¿Abandonaron la zona después de que desapareció? Sí. ¿Volvieron a buscarla? No. ¿Tengo razones para creer que sabían que la habían dejado atrás? Sí. ¿Puedo probarlo? También. El oficial al teléfono, el detective Moreno, escuchó sin interrumpirme y luego dijo, ¿puede venir en persona? Estoy fuera del estado, respondí, pero puedo subir toda la información y estoy dispuesta a presentar una declaración jurada. Hubo una pausa larga, después dijo, le enviaré un enlace seguro, no manden nada por correo electrónico. Cuando regresé a la habitación de Allison, ella estaba despierta, apenas. Me miró con los ojos cansados y preguntó, ¿van a venir? Me senté junto a su cama y contesté, no, a menos que sea esposados. Ella sonrió débilmente, con los labios agrietados. Al día siguiente, la voz de Allison volvió por completo, y con ella, su sarcasmo. Le preguntó a la enfermera si la solución intravenosa contaba dentro de su objetivo diario de hidratación. Cuando se veía mejor, pronunció las palabras que yo misma no me había permitido pensar. No creo que jamás tuvieran la intención de traerme de vuelta a casa. No lo negué. Me contó la historia completa en fragmentos. Como pararon en una gasolinera y Claire sacó su mochila de emergencia por error, como Claire insistió en que apagara su teléfono principal para que cargara más rápido, como les dijo a sus primos, Allison va a encontrarse con una amiga después, la recogemos de regreso. Habían guionado todo. Le pregunté si quería denunciarlos ella misma. Dijo, no, quiero que lo hagas tú. Le respondí, bien, porque ya lo hice. Esa misma tarde recibí la primera notificación de Benson, asunto, incidente de Arizona. He hablado con Rose, ha visto todo. Mantente disponible las próximas 2 semanas. Esto no se quedará en silencio por mucho tiempo. La segunda notificación fue de parte del detective Moreno. Estamos preparando un informe formal y la solicitud de cargos, puesta en peligro imprudente de un menor, negligencia infantil, omisión de reporte de persona desaparecida. Contactaremos directamente a los involucrados. Aún así, no llamé a mi madre, ni a mi padre, ni a Claire. No porque temiera lo que dirían, sino porque ya lo sabía. Claire diría que fue un malentendido, que Allison se alejó enfadada y que ellos esperaron horas. Mi madre diría que exagero. Mi padre no diría nada, solo me mandaría un artículo sobre la reconciliación familiar, sin contexto alguno. No quería sus mentiras. Quería su silencio. Y quería que otros escucharan la verdad antes de que tuvieran oportunidad de manipularla. No publiqué nada en redes. Pero actualicé mi archivo de emergencias, el que Rose alguna vez llamó el cuaderno del desastre familiar. Ahora tenía una pestaña llamada Desierto. Dentro guardé copias de todo lo que envié a Benson y al sheriff, una declaración firmada de Allison, sus papeles de alta hospitalaria y una sola frase escrita de mi puño y letra. La dejaron a propósito porque les estorbaba. La siguiente vez que viera a mis padres, no estarían solos y no estarían sonriendo. Hay un tipo de silencio muy particular en una familia donde todos esperan a ver quién explota primero. Ese fue el silencio en el que entré un domingo por la tarde, en la finca de mi abuela. El brunch ya estaba en marcha cuando Allison y yo llegamos. La mesa estaba llena. Claire se sentaba en la cabecera, demasiado arreglada, demasiado compuesta. Mis padres fingían untar mantequilla en los panecillos, como si no hubieran abandonado a mi hija a morir en el desierto. Y la abuela Rose estaba de pie junto a la chimenea, bastón en una mano, un fajo de papeles en la otra. Se oía el tintinear de la cubertería, pero nadie realmente comía, porque todos sabían de qué se trataba aquello.
Lo que no sabían era lo grave que iba a ser. Nos sentamos al otro extremo. No abracé a nadie. No sonreí. Allison tampoco. Claire nos dedicó una sonrisa rígida, de esas que se ofrecen en un funeral que uno mismo ayudó a planear. Se inclinó sobre la mesa y susurró, ¿podemos hablar después de esto? Respondí, absolutamente no. La abuela Rose carraspeó. Todos guardaron silencio. Esta mujer está en sus 90, pero cuando quiere que una sala enmudezca, lo consigue. Nos miró a cada uno como si calculara cuántos minutos de oxígeno valíamos, y dijo con calma, gracias a todos por venir. Tengo un anuncio respecto a mi herencia. Se sintió la tensión de inmediato. El rostro de Claire se tensó entero, como una goma elástica a punto de romperse. Mi madre se enderezó, mi padre dejó de masticar. Allison, para su crédito, ni siquiera parpadeó. La abuela Rose continuó, algunos de ustedes me han decepcionado profundamente. Han intentado dañar lo que amo para conservar lo que creen que les corresponde. No tendrán éxito. Claire abrió la boca. Mi madre tocó la muñeca de Claire, como advirtiéndole que no empeorara las cosas. Entonces la abuela Rose levantó los papeles que tenía en la mano y dijo, con efecto inmediato, mi patrimonio será heredado en su totalidad por una sola persona. Mi padre susurró, Allison. Esto es una locura. Mi madre parecía como si hubiera tragado una aguja. Claire explotó, te está manipulando, tiene 17 años, es inestable, se fue sola por ese sendero, quería atención, casi muere. Yo respondí, oh, por favor. Claire siseó, probablemente tú le dijiste que lo fingiera, siempre estás con este acto de víctima. La dejaste en medio del desierto. Pero ella no tenía que ir, yo la invité, no pensé que aceptaría. Eso detuvo la sala. La abuela Rose se volvió hacia Claire, con una voz como hielo, entonces admites que le mentiste. La boca de Claire se abrió y luego se cerró. Intentó hablar de nuevo, pero nada salió. Mi madre apartó la mirada. Mi padre tomó un largo sorbo de agua, como si quisiera ahogarse en ella. Rose dio un paso al frente. He revisado las pruebas, he consultado a mi abogado y he presentado cargos. El rostro de Claire se desplomó. ¿Qué? El sheriff se pondrá en contacto contigo esta semana, posiblemente mañana. No puedes hacer eso, replicó mi madre, es tu nieta. Rose la miró como si fuera una mancha, y Allison es mi bisnieta, y tiene más de mí en ella que cualquiera de ustedes jamás tuvo. Juro que la habitación podría haberse incendiado y nadie se habría movido. Entonces Claire se levantó y, como era de esperar, lo empeoró todo. Siempre me odiaste, gritó, siempre quisiste que Rosabella ganara. Rose arqueó una ceja, ¿crees que esto se trata de Rosabella? Claire se volvió hacia mí, tú la convenciste de hacer esto. Sonreí por primera vez en todo el día, no, tú lo hiciste, yo solo me aseguré de que la gente lo viera. La semana siguiente se presentaron formalmente los cargos, puesta en peligro imprudente de un menor, negligencia, omisión de reporte de persona desaparecida, intento de fraude, interferencia con una herencia. Mis padres contrataron a un abogado, Claire a un publicista. El grupo de chat murió. La invitación de Navidad fue cancelada en silencio. Allison recibió una carta manuscrita de Claire que empezaba con, no quise que llegara tan lejos y terminaba con, por favor no arruines a toda la familia por esto. Allison no respondió. La dobló por la mitad y la metió en la trituradora. La gente suele decir que la familia lo es todo, pero aquí está la verdad que nunca mencionan, no toda familia es buena, algunas personas solo comparten tu sangre, y a veces lo único que merecen es distancia. La última vez que vi a mi madre intentó acorralarme en el estacionamiento de un supermercado. Me preguntó, ¿de verdad quieres destruirlo todo por un malentendido? Le respondí, dejaste a mi hija en el desierto. Ella parpadeó y dijo, bueno, ahora está bien, ¿no? No contesté. Simplemente me di la vuelta y me fui. Unos meses después, Allison comenzó terapia. No porque yo se lo impusiera, sino porque quiso. Dijo, necesito hablar de esto en un lugar donde no tenga que protegerte a ti. Le respondí, justo. Ella sigue siendo callada, aguda, sarcástica, pero a veces la sorprendo riendo con videos otra vez, durmiendo con la puerta abierta, dejando vasos en la encimera, como si supiera que aquí está a salvo. En cuanto a nosotras, ya no vamos a las fiestas familiares. Ahora vamos de excursión, juntas. Llevamos demasiada agua, demasiados cargadores de repuesto y un silbato que a Allison le gusta soplar sin motivo, solo para fastidiarme. Y la dejo, porque cada vez que lo hace,
sé que todavía está aquí. Ellos quisieron que desapareciera, y ahora son ellos los que han desaparecido. 9 meses después regresamos a Arizona, no para una caminata, sino para el juicio. Mis padres y Claire fueron acusados de poner en peligro a un menor, negligencia, no reportar la desaparición de una persona, conspiración para interferir en un fideicomiso legal, sí, intento de homicidio, porque cuando salió toda la verdad, la mochila desaparecida, el reloj agotado, la temperatura en ascenso, ya no quedaba ningún malentendido detrás del cual esconderse. Allison testificó. Se mantuvo serena, con los ojos fríos como pedernal, y dijo, no creo que les importara si lograba salir con vida, creo que esperaban que no lo hiciera. Yo también di mi declaración, breve, controlada, solo los hechos. Después llegó la sentencia. Claire, 9 años, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 5. Mis padres, 6 años cada uno. El juez dijo, esto no fue negligencia, fue un acto coordinado de abandono con un motivo financiero, y de no ser por la resistencia de la víctima y la acción inmediata de su madre, estaríamos hablando de un caso de homicidio. Salimos de la sala del tribunal a la luz del día. Allison respiró hondo. No dijo nada. No tenía que hacerlo. Algunas victorias son ruidosas, otras son silenciosas. Esta fue permanente. Han pasado 3 años desde el día en que terminó el juicio. Claire y mis padres siguen cumpliendo condena, y sus nombres casi nunca aparecen en nuestras conversaciones cotidianas. En casa, rara vez hablamos del desierto. En su lugar, hablamos de la escuela, de los nuevos amigos de Allison, de los viajes que hacemos solo las dos. Allison ya ha cumplido 20 años. Conserva la costumbre de prepararse en exceso, demasiada agua, demasiados cargadores, y un silbato que cuelga siempre de su mochila. Pero ahora, cada vez que sopla, ese sonido ya no es un recordatorio del miedo, sino una carcajada que resuena entre las montañas. Yo lo observo subir a una pequeña cima rocosa, con la mano en la frente para protegerse del sol poniente. En ese instante comprendo que hemos cerrado un círculo, de la traición, a la supervivencia, y luego a la confianza renovada. La familia, alguna vez, estuvo a punto de arrebatárnoslo todo. Pero de esas ruinas construimos otra familia, más pequeña, más firme, y sin espacio para la traición. Nadie puede devolvernos lo que perdimos. Sin embargo, cada paso en el sendero, cada risa compartida en medio de la inmensidad, es la prueba de que Allison sigue aquí, de que yo sigo aquí, y de que a veces la justicia no está solo en una sentencia, sino también en la manera en que elegimos seguir viviendo después de todo. Historia 2. Escuché a mi esposa engañándome con su mejor amiga, mientras yo hacía horas extras para darle una vida mejor. Hola, Reddit. Tengo 34 años, soy hombre y trabajo en ventas de equipos industriales, cintas transportadoras, maquinaria de envasado, esas cosas poco llamativas pero esenciales que mantienen los almacenes en marcha. Llevo 8 años en la empresa y he ascendido desde ventas internas hasta gerente regional. Mi esposa, Sarah, tiene 31 años, trabaja a tiempo parcial como instructora de yoga y, de vez en cuando, hace diseño gráfico freelance cuando le apetece. Llevamos 3 años casados, 6 juntos en total, y nos conocimos en una cervecería durante una noche de trivia. Ella estaba en el equipo que venció al mío porque, al parecer, soy terrible con las preguntas de cultura popular. Firmamos un sólido acuerdo prenupcial porque había visto a demasiados compañeros arruinados por divorcios, y Sarah estuvo sorprendentemente de acuerdo. Me dijo que entendía la necesidad de proteger lo que cada uno había aportado al matrimonio. Y aquí es donde todo empezó a ponerse interesante. Sarah conducía un coche de 2019 que llevaba meses con problemas de transmisión. No era una avería catastrófica, pero sí lo bastante intermitente como para hacerte dudar cada mañana de si arrancaría o no. Había dejado caer indirectas sobre querer algo más nuevo y fiable, lo cual era comprensible. Yo conduzco un camión de la empresa, así que no experimento esa ansiedad diaria. Hace un par de meses empezó a ser más concreta y me mostró anuncios de un Subaru Outback certificado de segunda mano, nada excesivamente caro, unos $28,000. El problema era que no teníamos tanto dinero disponible porque estábamos pagando con mucha disciplina mis préstamos estudiantiles y la hipoteca. Aún así, pensé que se merecía algo confiable, había sido paciente con nuestras prioridades financieras y yo podía hacer horas extras para lograrlo. Me apunté entonces a toda oportunidad posible, fines de semana, llamadas nocturnas, cubrir a colegas en vacaciones. El mundo de los equipos industriales no duerme, Reddit. Cuando se detiene una línea de envasado en una planta de procesamiento de alimentos, necesitan que funcione de inmediato o pierden miles de dólares por hora.
Estuve trabajando entre 65 y 70 horas semanales durante 2 meses, guardando cada centavo en lo que llamaba mentalmente el fondo del coche. Sara parecía comprensiva con mis jornadas, decía que agradecía mi esfuerzo, y su mejor amiga, Mónica, venía a hacerle compañía por las noches. Eso me parecía un buen gesto. Ella es divorciada, trabaja en una startup de salud y siempre me había caído bastante bien. Pasaban sus noches de vino, veían series, hacían sus cosas mientras yo estaba atascado resolviendo problemas de escáneres industriales de códigos de barras. Pero llegó el giro inesperado. El martes pasado terminé una visita técnica antes de lo previsto. El supuesto problema urgente resultó ser solo un sensor sucio. Tardé 20 minutos en lugar de las 3 horas programadas y volví a casa sobre las 7:30, mucho antes de mi habitual 10 de la noche. Desde la entrada escuché voces en la cocina. Sara y Mónica charlaban tranquilamente. Pensé en servirme una cerveza y saludarlas después, pero entonces oí a Mónica mencionar algo sobre el momento adecuado y a Sara responder que debía tener cuidado al dar su paso. Al principio creí que hablaban de algún proyecto de trabajo o de una sorpresa de cumpleaños, pero luego Sara añadió que llevaba dándole vueltas cada vez más, sobre todo ahora que yo estaba tanto tiempo fuera, y que quizás era la ocasión perfecta para ver qué más había ahí fuera. Mónica estuvo de acuerdo. Comentó que Sara llevaba semanas hablando de eso, que había llegado la hora de dejar de pensar demasiado y de explorar nuevas opciones. Le aseguró que merecía encontrar algo más acorde a sus necesidades y hasta se ofreció a ayudar con la logística, ya que tenía contactos que podrían facilitarle el proceso. Yo, mientras escuchaba, pensaba que era un modo muy extraño de referirse a cualquier otro proyecto. Y entonces llegó la frase que me heló la sangre. Sara confesó que le preocupaban las implicaciones financieras. Mónica replicó que siempre podía volver a su situación actual si lo nuevo no funcionaba, que probablemente yo la aceptaría de vuelta porque era demasiado bueno para mi propio bien. He visto suficientes programas sobre infidelidades, en canales como Mark Narrations o Telltale's Marquee, para saber perfectamente de qué tipo de conversación se trataba. No estaban hablando de cumpleaños ni de trabajo, estaban hablando de que mi esposa planeaba una aventura y veía nuestro matrimonio como un plan de respaldo. Dejé mi cerveza en silencio, regresé al camión y me quedé allí sentado unos 10 minutos intentando asimilar lo que había escuchado. Después conduje durante 1 hora antes de volver a casa y fingir que nada había pasado. Sara me preguntó cómo había ido mi día, le respondí que bien y nos fuimos a dormir como siempre. Los días siguientes fueron surrealistas. Sara empezó a insinuar que necesitaba espacio para aclarar sus ideas, que sentía que había estado demasiado tiempo atrapada en la misma rutina. Llegó incluso a preguntarme si creía que las personas podían seguir amándose de verdad. Todavía necesitaba, según ella, explorar otras conexiones. Muy sutil, ¿verdad? Reddit llegó el viernes por la noche y finalmente reunió el valor para tener la conversación. Me dijo que había estado reflexionando y sentía que nos habíamos casado demasiado jóvenes. Teníamos 28 y 31 años, pero bueno. Aseguró que quizás necesitaba algo de tiempo y espacio para asegurarse de que esto era realmente lo que quería, que me amaba, pero no estaba segura de seguir enamorada de mí. Todo el repertorio clásico de la lista quiero engañar, pero hacerlo sonar noble. Sugirió que tal vez podría quedarse unas semanas en casa de Mónica para ganar perspectiva y pensar con claridad en lo que deseaba. Y añadió que, si realmente estábamos destinados a estar juntos, encontraríamos el camino de regreso el uno al otro. Le pregunté directamente si había otra persona. Me respondió que no, que por supuesto nunca me haría eso, que solo necesitaba estar sola para aclararse. Comentó que Mónica le había ofrecido alojamiento e incluso la posibilidad de hacer un pequeño viaje para despejar la mente. Así que le dije que de acuerdo, que si eso era lo que necesitaba, lo entendía. Seguiría trabajando, ahorrando dinero y dándole todo el espacio necesario. Lo que no le conté fue que ya había llamado a un abogado de divorcios el jueves por la mañana. Sara se mudó el domingo. Se llevó su ropa, su portátil, algunos libros, lo típico para una separación temporal. Me abrazó en la puerta y dijo que esperaba que pudiéramos arreglarlo, que no era necesariamente el final, solo una pausa para ganar claridad. El lunes por la mañana fui al banco y trasladé todos nuestros ahorros, incluidos los $12,000 que había acumulado en el fondo del coche, a una nueva cuenta solo a mi nombre. Gracias a nuestro acuerdo prenupcial estaba en todo mi derecho, su nombre no aparecía en mis cuentas de trabajo y en la cuenta conjunta solo dejé lo necesario, aunque quité mi nómina. El martes ya tenía redactados los papeles del divorcio. Nada vengativo, simplemente una disolución directa citando diferencias irreconciliables.
Gracias al prenup, el proceso era claro, cada uno se quedaba con lo que había aportado, dividiríamos las ganancias de la casa en caso de venderla y sin pensión alimenticia. El miércoles Sarah me escribió preguntando si había pensado en nosotros y si estaba dispuesto a tener una conversación real para trabajar en nuestra relación. Le contesté que tenía muchos pensamientos y que sí, estaba preparado, que si podía venir el jueves por la noche. Pareció emocionada, dijo que ella también había estado reflexionando y que estaba lista para hablar de nuestro futuro. El jueves apareció con comida para llevar y empezó a contarme que el tiempo lejos de casa le había hecho darse cuenta de cuánto extrañaba nuestra vida juntos, que tal vez había estado sobrepensando las cosas y que a veces uno necesita alejarse un poco para valorar lo que tiene. Fue en ese momento cuando le entregué los papeles del divorcio. Nunca había visto a nadie cambiar tanto de expresión en tan poco tiempo, pasó de nerviosa y esperanzada a confundida y furiosa en apenas 15 segundos. Comenzó a preguntar qué significaba aquello, si era una broma, por qué estaba siendo tan dramático solo porque necesitaba un poco de espacio. Le respondí que sabía exactamente qué tipo de espacio buscaba y que había decidido darle todo el espacio del mundo, de manera permanente. Exigió saber de qué estaba hablando, así que le expliqué que había escuchado su conversación con Mónica el martes anterior. No todo, porque sinceramente no me quedé hasta el final de la sesión de planificación, pero lo suficiente para entender que planeaba engañarme y que esperaba que yo me quedara aquí, como un perro fiel, esperando a que terminara de explorar sus opciones. La expresión de su rostro me confirmó todo. Intentó decir que yo había malinterpretado, sacado de contexto, que en realidad nunca había hecho nada. Le respondí que eso era perfecto, porque significaba que el divorcio sería aún más limpio, sin complicaciones por adulterio, simplemente dos personas que querían cosas distintas. Entonces pasó a hablar del dinero, preguntó si podía acceder a los ahorros para conseguir su propio lugar, quizá comprar un coche fiable ya que iba a empezar de cero. Le contesté que esa cuenta había sido cerrada y que el dinero que había ganado con mis horas extras estaba ahora en una cuenta a la que ella no tenía acceso, porque, curiosamente, decidí que no quería financiar su fase de exploración. Ahí fue cuando se enfadó de verdad. Dijo que estaba siendo controlador, que negarle acceso a un dinero con el que contaba era un abuso financiero. Le recordé que, según nuestro prenup, el dinero que yo ganaba era mío y que ella nunca había contribuido al fondo del coche que pensaba usar para su gira de independencia. Se marchó alrededor de las 9 de la noche llevándose la comida. Así que, Reddit, una parte de mí se pregunta si debería haberla confrontado antes sobre aquella conversación que escuché, darle la oportunidad de explicarse o echarse atrás. Tal vez malinterpreté y realmente estaba atravesando una especie de crisis de los 30 que nada tenía que ver con infidelidades. Pero, sinceramente, cuanto más lo pienso, más seguro estoy de que escuché exactamente lo que creo que escuché. No estoy tratando de destruir su vida ni de dejarla en la ruina, tiene su trabajo, puede quedarse con Mónica, es una adulta que sabrá resolver por sí misma su transporte y su vivienda. Lo único que no veo es por qué debería financiar su viaje de autodescubrimiento, cuando ese viaje aparentemente incluye explorar las camas de otras personas. Quizás esté siendo demasiado duro, tal vez debería haber intentado salvar la relación. No lo sé. Díganme qué opinan, Reddit, tengo que tomar algunas decisiones sobre los próximos pasos. Actualización 1. Bueno, Reddit, recibí bastantes opiniones. Y cuando digo bastantes, quiero decir que mi bandeja de entrada explotó como una línea de envasado en plena temporada navideña. El consenso abrumador fue que yo no era el culpable y que debía dejar de dudar de lo que había escuchado. Muchos señalaron que la reacción de Sarah, cuando le entregué los papeles del divorcio, básicamente lo confirmó todo. Si hubiera sido inocente, se habría mostrado confundida y herida, no inmediatamente preocupada por el dinero y por el acceso a las cuentas. Esa observación me golpeó fuerte, una persona inocente se habría devastado al recibir papeles de divorcio, no se pondría a calcular sus opciones financieras. Algunos sugirieron que documentara todo y tratara de conseguir más pruebas. Pero, sinceramente, no me interesa convertirme en detective privado. Escuché lo que escuché, su reacción lo confirmó, y no voy a empezar a seguirla con una cámara ni a revisar sus registros telefónicos. Ese no es el tipo de persona que quiero ser. Varios me advirtieron que seguramente Sarah intentaría volver con lágrimas y promesas en cuanto se diera cuenta de que hablaba en serio. Resulta que Reddit tiene poderes proféticos, porque eso fue exactamente lo que pasó. El viernes por la mañana, justo al día siguiente de entregarle los papeles, Sarah apareció en mi casa a las 6 en punto, cuando me estaba preparando para ir a trabajar.
Escuché unos golpes en la puerta como si quisiera despertar a todo el vecindario. Quería hablar, de verdad esta vez, sin juegos, sin dramas. Admitió que tal vez había estado pensando en otras opciones, pero que al ver los papeles del divorcio comprendió que en realidad lo que sentía era miedo al compromiso, que no deseaba a nadie más y que yo era lo mejor que le había pasado. Reconoció haber sido una idiota. Le agradecí la sinceridad, pero le dejé claro que ese barco ya había zarpado. Si hubiera querido trabajar en nuestro matrimonio, podía haberlo hecho antes de planear su aventura con la ayuda de Mónica. Y aquí la cosa se puso interesante, aseguró que Mónica le había llenado la cabeza con ideas, diciéndole que se estaba conformando y que merecía explorar lo que había afuera. Según Sarah, Mónica estaba amargada por su propio divorcio y proyectaba su frustración sobre nuestro matrimonio. Juró que nunca habría llegado a hacer nada si yo no hubiese pasado directamente al divorcio. Le pregunté de forma directa si había alguien concreto con quien pensaba explorar o si era más una expedición de compras general. Se quedó en silencio durante un buen rato y luego admitió que había un tipo en su estudio de yoga que llevaba meses coqueteando con ella. No había pasado nada todavía, pero había estado imaginando cómo sería, y Mónica la animaba a averiguarlo, diciéndole que la vida era corta y que no debía quedarse con la duda para siempre. Así que no se trataba solo de una idea teórica, ya tenía un objetivo en mente. Le di las gracias por ser honesta, aunque le aclaré que eso no cambiaba nada. Empezó a llorar y a pedir que probáramos la terapia de pareja, que quizá podíamos resolverlo, que era una locura tirar 6 años por la borda. Pero, Reddit, aquí está lo que me quedó grabado gracias a muchos de ustedes. Ella no lamentaba haber planeado engañarme, lamentaba que la hubieran descubierto. Si yo no hubiese escuchado aquella conversación, habría seguido adelante con su plan y esperado que yo estuviera aquí, fiel, cuando terminara de probar otras opciones. Le dije que lo pensaría, sobre todo para que se marchara y yo pudiera ir a trabajar, pero ya tenía mi decisión tomada. El fin de semana pasó algo más, y aquí algunos de sus consejos me resultaron muy útiles. Sara intentó acceder a nuestra cuenta conjunta y descubrió que había cambiado mi nómina. Me llamó el sábado por la mañana para preguntarme, y le expliqué que, dado que nos íbamos a divorciar, lo lógico era separar completamente nuestras finanzas. Se enfadó y dijo que necesitaba dinero para sus gastos básicos, que no podía vivir solo con lo que ganaba en el yoga. Le recordé que, según nuestro acuerdo prenupcial, cada uno era responsable de sus propios gastos durante el proceso de separación. Podía aumentar sus horas de trabajo, aceptar más clientes de diseño gráfico o encontrar otra solución. Varios de ustedes me habían aconsejado que estuviera preparado para que reclamara pensión alimenticia, así que no me sorprendió esa conversación. Y, efectivamente, fue un buen consejo. El lunes por la mañana me llamó Mónica. Era la primera vez que hablábamos desde que todo esto empezó. Quería que supiera que Sarah lo estaba pasando muy mal y que quizá estaba siendo demasiado duro, que había cometido un error, sí, pero que no merecía que su vida entera se viniera abajo por ello. Le pregunté a Mónica si creía que yo sí merecía que mi vida se destruyera por el error de Sarah, si pensaba que debía haber financiado en silencio la aventura de mi esposa y esperar pacientemente a que decidiera si quería quedarse conmigo o cambiarme por otro. Mónica se quedó callada y luego admitió que no sabía que yo había escuchado la conversación y que tal vez le había dado malos consejos a Sarah. Le respondí que Sarah era una mujer adulta que había tomado sus propias decisiones y que, si estaba sufriendo ahora, debía encontrar sus propias soluciones. Yo ya no era su plan de respaldo ni su red de seguridad. Mónica intentó argumentar que pensar en algo y hacerlo no eran lo mismo. Le señalé que planear algo y hacerlo tampoco lo eran, pero que la diferencia era mínima. Si yo no me hubiera enterado, Sarah habría seguido adelante. La conversación terminó bastante rápido después de eso. Así que, Reddit, gracias a su consejo, sigo firme, no habrá reconciliación, ni terapia de pareja, ni un intentémoslo otra vez. Avanzo con el divorcio y dejo que Sarah resuelva su propia vida. Algunos me preguntaron si me sentía mal por el momento en que le entregué los papeles, justo cuando ella parecía querer regresar. Honestamente, no. Ella no volvió porque se diera cuenta de que me amaba, volvió porque lo que creía querer no funcionó y yo era la opción segura. Eso no es amor, es conveniencia. La próxima actualización será probablemente cuando tenga noticias de mi abogado sobre el calendario y los siguientes pasos. Gracias por los baños de realidad, Reddit, ha sido muy útil contar con perspectivas externas. Actualización 2. Reddit, esta maravillosa catástrofe de comunidad, su consejo sigue siendo inquietantemente acertado.
¿Recuerdan cómo algunos predijeron que Sarah escalaría la situación cuando se diera cuenta de que el enfoque amable no funcionaba? Pues lo verán. El lunes empezó de manera relativamente normal, si es que se puede llamar normal a algo dentro de este caos. Yo estaba poniéndome al día con trabajo atrasado, cosas que había dejado de lado por el drama doméstico, cuando recibí una llamada de mi departamento de recursos humanos. Al parecer, alguien los había contactado alegando que yo estaba pasando por un divorcio complicado y que podía estar emocionalmente inestable en el trabajo. Como saben, me dedico a la venta de equipos industriales, lo que significa que mis clientes son gerentes de almacén, directores de operaciones y personas prácticas que solo quieren que sus cintas transportadoras funcionen, no que les cuente mi vida personal. Pero recursos humanos tiene que tomarse estas cosas en serio, así que tuve que aguantar una conversación incómoda sobre mi estado emocional y si necesitaba tiempo libre o apoyo psicológico. Expliqué brevemente la situación, estaba en proceso de divorcio, todo gestionado por abogados, sin ningún impacto en mi desempeño laboral. Mi jefe me respaldó y señaló que, de hecho, mis números estaban mejor que nunca. Al parecer, las horas extras rinden. Aún así, fue humillante. Me tomó apenas 30 segundos darme cuenta de quién había hecho esa llamada. El martes recibí un mensaje de Sarah pidiéndome reunirnos para hablar de logística. Contra mi buen juicio, y probablemente contra el consejo de Reddit, acepté, pensando que de todos modos había asuntos prácticos que resolver. Gran error. Sarah apareció con el aspecto de alguien que había estado viviendo a base de bebidas energéticas y nervios, lo cual probablemente era cierto. Comenzó disculpándose, dijo que lo del recurso humano había sido un error, que estaba desesperada y no sabía cómo llamar mi atención. Le respondí que contactar con mi trabajo estaba totalmente fuera de lugar y le pregunté qué temas logísticos no podía resolver a través de los abogados. Fue entonces cuando soltó la bomba, estaba embarazada. Voy a ahorrarles la intriga, después de unos 10 minutos de pánico y cálculos rápidos, me di cuenta de que la cronología no cuadraba. No habíamos sido íntimos desde antes de que se mudara, apenas 3 semanas atrás. Demasiado pronto para que ella lo supiera, demasiado pronto para mostrar síntomas, demasiado pronto para cualquier cosa. Podría haber sido de mucho antes, pero nunca noté señales en su cuerpo. Cuando se lo señalé, se puso a la defensiva y me dijo que llevaba tiempo sintiéndose rara, pero no había querido preocuparme mientras yo trabajaba tanto. Aseguró que esa misma mañana se había hecho una prueba casera y había dado positivo. Le propuse ir juntos al médico para confirmarlo con un test fiable, ya que era una noticia demasiado importante, capaz de cambiar todo sobre nuestro divorcio. Respondió que no estaba lista, que necesitaba tiempo para asimilarlo, pero que quería decírmelo porque cambiaba todo, que le debíamos a nuestro hijo intentar arreglar la relación. Le contesté que, sin duda, necesitaríamos confirmación médica antes de tomar cualquier decisión importante y que si realmente estaba embarazada, hablaríamos de la crianza compartida a través de los abogados. Su rostro se vino abajo, creo que esperaba que yo cancelara el divorcio en ese mismo instante y corriera a reconciliarme. El miércoles recibí una llamada de un número desconocido. Era el hombre del estudio de yoga, aquel con el que Sarah había admitido que quería explorar. Me dijo que no tenía idea de que ella estaba casada cuando comenzó a coquetear con él, y que en cuanto lo supo se apartó por completo. Al parecer, Sarah le había contado que estábamos separados y en proceso de divorcio, pero un conocido le comentó que seguíamos casados cuando ella empezó a mostrar interés. Se sintió mal y quería aclarar la situación. Le agradecí la llamada y le aseguré que él no había hecho nada malo, que había actuado bien al retirarse al conocer la verdad. Pero esto me confirmó algo que llevaba tiempo sospechando, Sarah había estado preparando el terreno con ese hombre desde hacía semanas, quizás meses. Esto no era una crisis repentina sobre nuestro matrimonio, era algo planeado. El jueves Sarah me escribió preguntando si había pensado más en el embarazo y en lo que significaba para nosotros. Le respondí que estaría dispuesto a hablar de la crianza compartida cuando tuviera una confirmación médica. Me llamó de inmediato, molesta porque, según ella, yo estaba siendo frío con nuestro posible hijo. Le expliqué que no era frialdad, sino sentido común, si realmente estaba embarazada, lo asumiríamos con responsabilidad, pero yo no iba a tomar decisiones basadas en una prueba casera y síntomas vagos. Me colgó. El viernes fue lo más interesante. Llegué a casa del trabajo y encontré el coche de Sarah en la entrada. Ella estaba sentada en los escalones del porche, esperándome desde hacía una hora, aparentemente. Sarah dijo que necesitaba contarme toda la verdad, que no podía seguir viviendo con mentiras. Me senté a escucharla.
Resultó que el embarazo era falso. Había esperado que eso me hiciera reconsiderar el divorcio, pero al darse cuenta de que yo iba a insistir en una confirmación médica, supo que todo se derrumbaría. Lo de Yogaga era real, pero mucho más extenso de lo que me había admitido al principio. Llevaban meses enviándose mensajes, se habían reunido para tomar café varias veces y ella había planeado acostarse con él durante nuestra separación de prueba. Mónica había estado alentando todo, diciéndole a Sarah que merecía experimentar lo que había afuera antes de asentarse definitivamente. Pero cuando Sarah intentó dar el paso, aquel hombre se echó atrás al descubrir que todavía estaba casada. Fue entonces cuando comprendió que su gran plan no iba a funcionar como lo había imaginado. Me dijo que recibir los papeles del divorcio había sido una llamada de atención, que estaba a punto de perder lo mejor de su vida por una fantasía estúpida, que había visto demasiadas películas y escuchado demasiados malos consejos de Mónica. Me preguntó si había alguna forma de que pudiera perdonarla y empezar de nuevo. Seré honesto, Reddit, verla tan derrumbada fue difícil. Ya no era la mujer segura que había pedido espacio para explorar sus opciones, era alguien que se daba cuenta de que había destruido su vida por nada. ¿Pero saben qué? Muchos de ustedes me habían advertido exactamente sobre este escenario, que volvería con lágrimas y confesiones cuando se diera cuenta de que las consecuencias eran reales, y que no debía dejar que la culpa momentánea anulara el problema fundamental. Ella había estado dispuesta a traicionarme y esperaba que yo fuera su plan de respaldo. Le dije que agradecía la sinceridad, pero que eso no cambiaba nada. Que había tomado esas decisiones durante meses de planificación, no en un momento de debilidad, y que la única razón por la que confesaba ahora era porque su plan había fracasado y estaba enfrentando las consecuencias reales. Me preguntó qué se suponía que debía hacer, a dónde ir, cómo reconstruir su vida. Le respondí que esas eran preguntas que debió hacerse antes de decidir destruir la nuestra. Se marchó alrededor de las 9 de la noche y desde entonces no me ha contactado. Mónica, sin embargo, me llamó el sábado por la mañana. Al parecer Sarah se había estado quedando en su casa y estaba en muy mal estado. Mónica quería saber si me daba por satisfecho con haber destruido la vida de Sarah o si podía mostrar algo de compasión. Le contesté que Sarah había destruido su propia vida y que yo simplemente me había negado a hundirme con el barco. Que si realmente era su amiga, debería ayudarla a encontrar la forma de seguir adelante en lugar de intentar manipularme para rescatarla. Mónica dijo que estaba siendo cruel. Yo le respondí que estaba siendo práctico. La conversación no duró mucho más. Así que, Reddit, el divorcio sigue adelante. No más embarazos falsos, ni acoso en mi lugar de trabajo, y aparentemente ahora soy el villano por no aceptar el papel de marido de repuesto. Su consejo de mantenerme firme y no caer en tácticas de manipulación ha sido exacto. Ha sido tentador sentir culpa, sobre todo al ver a Sarah tan abatida, pero ustedes tenían razón, ella no está arrepentida por haberme hecho daño, está arrepentida por las consecuencias de sus decisiones. Gracias por mantenerme cuerdo a lo largo de todo esto, Reddit. Actualización 3. Reddit, ¿recuerdan cuando pensé que las cosas por fin se estaban calmando? Sí, eso fue de una ingenuidad adorable. Su sabiduría colectiva sobre que Sarah no se iría tranquilamente resultó, una vez más, inquietantemente precisa. Esta semana fue una clase magistral de por qué nunca debe subestimar la capacidad de alguien para encontrar soluciones creativas cuando se siente acorralado. Todo comenzó el lunes, cuando recibí una llamada de mi abogado. Sarah había presentado una moción alegando que yo estaba ocultando bienes y solicitando manutención conyugal temporal mientras el divorcio seguía en curso. Según su escrito, yo había retirado repentinamente grandes cantidades de dinero de las cuentas conjuntas, dejándola incapaz de mantenerse. Mi abogado no estaba preocupado, nuestro acuerdo prenupcial cubre exactamente este escenario y yo tenía documentación que demostraba que ese dinero provenía de mis horas extras. Pero significaba más honorarios legales y más retrasos, que empiezo a pensar era precisamente su objetivo. El martes llegó un desarrollo curioso, recibí una llamada de mi banco hipotecario preguntando por mis intenciones respecto a la casa. Al parecer, alguien se había puesto en contacto con ellos, afirmando representar a ambas partes en el divorcio, e indagando sobre las opciones para que uno de los cónyuges asumiera la hipoteca completa. Ese alguien no era mi abogado. Resultó que Sarah había llamado directamente, identificándose como señora Thompson, nunca tomó mi apellido, por cierto, y preguntando sobre los procedimientos para eliminar a un cónyuge de la hipoteca. Incluso les había dado nuestro número de caso, al que no debería haber tenido acceso, e intentó obtener información sobre posibles refinanciaciones. La compañía hipotecaria, por supuesto,
no pudo darle nada sin la autorización adecuada, pero quiso confirmar conmigo si era una consulta legítima. Tuve que explicar que no, que mi esposa no estaba autorizada a hacer consultas en mi nombre y que, efectivamente, probablemente intentaba averiguar si podía reclamar derechos sobre la casa a pesar de nuestro prenupcial. El miércoles fue cuando la creatividad alcanzó otro nivel. Al volver del trabajo, encontré a mi vecina esperándome en su jardín. Es una maestra jubilada de unos 70 años, siempre amable de ese modo vecinal en el que se habla del clima o del césped, pero sin compartir la vida privada. Ella me quiso advertir de que una joven había pasado esa tarde haciéndole preguntas sobre mí, si había tenido discusiones fuertes recientemente, si había visto entrar y salir a otras mujeres, si yo parecía un hombre controlador o agresivo. La joven se presentó como trabajadora social realizando una visita rutinaria por una supuesta situación doméstica. Fue educada y profesional, pero a mi vecina le pareció todo extraño, ya que nunca había visto señales de problemas en casa. Mi vecina es más perspicaz de lo que aparenta. Me contó que le pidió identificación y tarjeta de presentación, momento en el que la mujer se puso evasiva y se marchó rápidamente. La descripción coincidía exactamente con Mónica. Le agradecí el aviso y llamé de inmediato a mi abogado. Me dijo que, técnicamente, esto constituía acoso y que podíamos presentar una denuncia, pero que quizás sería más efectivo documentarlo todo y usarlo como prueba del comportamiento de Sarah si intentaba alegar que yo estaba siendo irrazonable. El jueves decidí ser proactivo y llamé directamente a Mónica. Ella intentó hacerse la inocente al principio, fingiendo no saber de qué le hablaba. Cuando mencioné la descripción de mi vecina y la historia de la trabajadora social, Mónica se puso a la defensiva y dijo que solo intentaba ayudar a su amiga. Le respondí que hacerse pasar por trabajadora social era potencialmente ilegal y que contactar con mi lugar de trabajo. Le dije a Mónica que contactar con mi banco hipotecario y con mis vecinos constituía acoso, y que si realmente quería ayudar a Sarah, lo mejor que podía hacer era animarla a concentrarse en seguir adelante en lugar de intentar sabotear el divorcio. Mónica me respondió que yo estaba siendo paranoico y que no había hecho nada malo, que Sarah estaba sufriendo y solo trataba de entender sus opciones legales. Le señalé que para eso tenía un abogado, y que andar preguntando a los vecinos sobre violencia doméstica no era una estrategia legal, era desesperación. Mónica colgó la llamada. El viernes llegó con el gran final de la semana. Estaba trabajando hasta tarde, esta vez legítimamente, porque había una emergencia en una línea de envasado de una planta de procesamiento de alimentos. Volví a casa alrededor de las 10 de la noche y encontré la puerta de entrada entreabierta. Reddit, he visto suficientes programas de crímenes reales como para no entrar directamente en una casa con la puerta abierta. Llamé a la policía desde mi camioneta y esperé a que llegaran. Los agentes hicieron una revisión completa, no había señales de entrada forzada, nada parecía faltar, pero encontré algo interesante, un juego de llaves en la encimera de la cocina. Eran las llaves de Sarah de la casa. Aparentemente había entrado, mirado un poco y dejado las llaves. Sin nota, sin explicación, solo las llaves. Los agentes me preguntaron si quería presentar un informe. Dije que no, no esta vez, pero que quería que quedara documentado que Sarah había entrado sin permiso y había devuelto sus llaves. Una de las agentes me preguntó si formaba parte de un asunto doméstico. Le conté la versión breve, y ella comentó que veía este tipo de cosas más a menudo de lo que la gente imagina, que los divorcios pueden sacar comportamientos en las personas que sorprenden incluso a ellas mismas. Me sugirió cambiar las cerraduras e instalar una cámara de seguridad, para protegerme en caso de que las cosas escalaran aún más. El sábado por la mañana cambié las cerraduras y pasé la tarde instalando un timbre con cámara, algo sencillo para registrar quién entra y quién sale. El lunes por la mañana recibí una llamada de mi abogado con buenas y malas noticias. Las buenas, la moción de Sarah para obtener manutención fue denegada. El acuerdo prenupcial funcionó exactamente como debía y al juez no le impresionó su argumento de que yo ocultaba bienes. La mala, el abogado de Sarah había solicitado una prórroga alegando que necesitaban más tiempo para revisar los documentos financieros, lo que significaba más retrasos y más honorarios legales, aunque probablemente insuficientes para cambiar el resultado final. Mi abogado me dijo que esto era bastante normal en divorcios conflictivos, que Sarah probablemente estaba ganando tiempo, esperando que yo me cansara de los costos y aceptara algún tipo de acuerdo. Me preguntó si quería explorar la mediación o prefería llegar hasta el final. Reddit, aquí es donde su consejo ha sido invaluable. Hace unos meses tal vez habría considerado la mediación solo para acabar con esto, pero ustedes me han repetido que ceder ante la manipulación solo fomenta más manipulación.
Le respondí a mi abogado que lo llevara hasta el final. Así es como están las cosas. Sara ha pasado de embarazos falsos y acoso laboral a jugar a detective aficionada y entrar en casa sin permiso. Mónica se disfraza de trabajadora social, y yo estoy aprendiendo que los divorcios sacan a la luz una creatividad en la gente que nunca imaginaste. Gracias, Reddit, por mantenerme con los pies en la tierra durante todo esto. Su consejo de esperar escaladas y no tomarlas como algo personal ha sido más útil de lo que imaginan. Sin esta comunidad que revisa mi realidad, probablemente me habría convencido de sentirme culpable por el colapso de Sarah o por la campaña de acoso de Mónica. Actualización final. Reddit, esta será probablemente mi última actualización. Hoy, después de meses de desgaste emocional y batallas legales, el juez firmó la disolución definitiva de nuestro matrimonio. El divorcio es oficial. No hubo giros inesperados de último minuto, ni confesiones dramáticas, ni súplicas en la sala. Solo un documento sellado que cerró, de manera silenciosa pero firme, un capítulo de mi vida. Sarah no se presentó a la audiencia. Según su abogado, ya había aceptado el resultado. Dejó de enviarme mensajes hace semanas y, por lo que sé, está intentando recomponer su vida. Mónica también desapareció del panorama, ninguna llamada, ninguna visita, ningún disfraz de trabajadora social. Solo silencio. Y ese silencio, aunque extraño al principio, ahora se siente como un alivio. No voy a fingir que todo esto no me dolió. Hubo noches en las que me preguntaba cómo habíamos pasado de compartir sueños a firmar papeles de separación. Pero también he aprendido algo que quizás solo se aprende en medio de una tormenta: perder a alguien que no valoraba lo que ofrecías no es una derrota, es una liberación. Hoy miro hacia adelante. Tengo mi trabajo, mi salud, amigos que me apoyaron cuando más lo necesitaba y, sobre todo, la tranquilidad de saber que no traicioné mis valores ni mi dignidad. Sara tomó sus decisiones, y yo las mías. Y aunque su historia seguirá por otro camino, la mía comienza de nuevo aquí. Gracias, Reddit, por acompañarme, por sus consejos duros cuando quise justificar lo injustificable, y por recordarme que no merecía ser la opción de repuesto de nadie. Este no es el final que soñé cuando nos casamos, pero sí es el final que necesitaba para recuperar mi vida. Y con eso, cierro este capítulo. El futuro, por primera vez en mucho tiempo, vuelve a estar abierto. ¿Qué harías si fueras el autor? Gracias por unirte a Toe Hoy. Recuerda darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto. Toe, te lo agradece.